Pero cuando se trata de obedecer a Dios, ahí es donde realmente yo creo que empieza un camino de madurez de todas las personas. Familia CJ Radio, bienvenidos nuevamente a otro podcast de El Mensaje. Muchachos, recibámoslos con un fuerte aplauso a todas las personas. Bienvenidos a los que ya llevamos mitad de temporada del Mensaje y nos hemos sentido muy cómodos llegando hasta sus casas, hasta sus dispositivos móviles, hasta donde quiera que ustedes nos quieran llevar. Somos simplemente vasos que Dios utiliza para llevar un mensaje. Y gracias por mantenerse con nosotros, por escribir sus comentarios, por suscribirse a nuestro canal. Es más, si usted es nuevo y no lo ha hecho, primeramente bienvenido. Y le invitamos a que usted se suscriba a nuestro canal de CJ Radio, que nos sigan todas las redes sociales. Hay temas muy chéveres del mensaje, pero también de Hablando de Todo, también musiquita del ayer. Mejor dicho, aquí hay para todos los gustos y sean todos bienvenidos. Hoy, con la familia nuevamente. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo estamos? ¿Qué más? Pues chévere, agradecidos de estar acá. Bien. Sí, con friecito aquí en los estudios de CJ Radio, pero con todo el calor y la pasión para llevarles hoy un mensaje que creo que a muchos nos va a llegar, ¿sí? Porque es algo que todos en la vida experimentamos y desde niños para todos, la verdad es como duro, es como una carga, pero es algo que Dios siempre utiliza para desarrollar lo mejor de nosotros, y es el tema de la obediencia. Y si usted quiere ponerle hoy un título, es La obediencia es la llave. Obedecer para todos los seres humanos es complicado. Yo creo que las más grandes pelas que mi mamá me dio fue por desobedecer alguna orden de mi mamá. A ver, ¿ustedes cómo les fue con las mamás? ¿Si eran mamás pegonas o no? Sí, total, la puntería con la chancla. La chancla, la correa, la mano. Yo no sé quién nos enseñó a desobedecer, pero parece que todos hubiéramos tenido como el mismo maestro, pero todos desobedecíamos. Sí. Todos en algún lado siempre traemos eso y nos ha traído los más grandes problemas, la verdad. Pero cuando se trata de obedecer a Dios, ahí es donde realmente yo creo que empieza un camino de madurez de todas las personas, ¿cierto? Una cosa es desobedecer a los papás, e incluso Dios trae unas promesas y algo para eso, pero ¿por qué es tan difícil para el cristiano desobedecer al Dios que supuestamente profesa? Entremos de una vez en materia, porque a mí siempre me ha llamado la atención de que se supone que nosotros somos cristianos, que amamos a Cristo, que seguimos a Cristo, que profesamos una fe basada en Él, pero nos cuesta obedecerlo. ¿Por qué creen ustedes que es tan difícil? Dígame cualquier cosa que se le venga a la cabeza. Pues yo creo que es por ignorancia. Ignorancia, uno. Cuando yo no sé cuál es la razón por la cual obedecer, yo simplemente quiero ir en contravía. Y la otra que yo sí creo que tenemos todos un poco y es la rebeldía. Rebeldía. Rebelde, de algún modo sin causa, a uno le dicen no haga esto y uno lo quiere hacer por alguna razón, quiere desobedecer. Entonces yo creo que ignorancia y rebeldía. Por ejemplo, a Nata, que ha sido como la más nueva en todo esto del cristianismo, ¿por qué le cuesta en algunas áreas desobedecer a Dios? Obedecer a Dios. No, yo creo que Josué tiene razón, nos desenfocamos. A veces cuando uno se descuida un poco en estudiar la Biblia, en estar cerca de Dios, ahí es cuando empieza a desenfocarse del propósito y empieza a darse de nuevo la rebeldía, pues. Sí, creo que es que perdemos el foco. El foco, vale. ¿Por qué es difícil obedecer a Dios viendo que se supone que estamos en esto para obedecerlo? No, pues es que básicamente lo que decía Josué y Nata, sí, es como... Yo digo que no es desenfocar, es como que hay algo en nuestro ADN que como instantáneamente, como de que cuando nos dicen no haga esto, es como o sea, tiene que darme una razón, la cual yo diga no lo puedo hacer por eso, pero es como si el humano quisiera probarlo aún diciéndole que no. Entonces yo pensaría que es también como el hecho de que sí, desobedecer y querer como no sé. Pero hay cosas que vienen también que yo pienso es que, por ejemplo, lo que me decía Eliseo, que yo soy nueva en el cristianismo, es que a uno le meten en la cabeza
que el único que pide que respondamos, que seamos obedientes y que tengamos obligaciones es Dios. Pero la verdad es que cada cosa en el mundo que escojamos, cada camino que escojamos nos pide obediencia y nos pide responder a esas obligaciones. Es decir, yo no estoy un poco alejada de algunos amigos, no por decir por Dios, sino que ellos tienen sus requerimientos. Entonces, ¿yo por qué decidí no estar ahí más? Porque yo no podía obedecer más a sus requerimientos. O sea, básicamente lo que dices es que obedecer demanda un sacrificio y no hay nada en el mundo que no demande un sacrificio. Ni las cosas malas, todo demanda un sacrificio. Es que creer engloba eso. O sea, yo decido creer en esto, tengo que seguir los preceptos de eso que yo decido creer. Punto. O sea, el que venga a decir que vive una vida sin reglas, si yo decido obedecer al pecado, eso tiene sus ¿cómo se dice? Sus consecuencias, sus reglas también. Yo creo que pasa y es que la obediencia es, digamos, más costosa, es largoplacista. Normalmente cuando yo obedezco voy a obtener los frutos en el largo plazo y cuando hago algo facilista los frutos los obtengo ya, entonces yo me voy por la fácil y normalmente las cosas buenas toman su tiempo y las cosas malas están inmediatas, entonces yo creo que somos perezosos y queremos las cosas ya y por eso es más fácil de Exacto, obedecer. pero también algo que también es como para aportar, es como que hay cosas que vienen humanamente, vienen en nuestro ADN, el hecho de uno querer siempre hacer lo contrario a lo que está un ejemplo, los papás a uno le dicen, venga, no salga tarde de la noche porque me parece que no es adecuado, pero uno no, yo quiero hacerlo. Obviamente eso ya no es consecuencias, pero los papás siempre dicen es porque sí y nunca le dan las razones suficientes para uno no hacer ese tipo de cosas. Entonces es también como llevarle la contraria por el hecho de no tienes que decirme por qué no puedo. Que me hace acordar algo antes de continuar y es que hay una historia, no sé quién me contaba, que en la casa tenía libros y quería inculcar en el hijo el hábito de lectura, pero sabía que no lo iba a inculcar diciéndole venga, leas este libro y todo eso, entonces lo que hizo fue que escondió un montón de libros en un cuarto, lo selló con puerta, dejó la puerta en donde el hijo sabía que había y le dijo no entre a este cuarto y no haga nada, no coja nada de lo que está ahí. Y claro, el hijo lo que hizo fue ir y coger los libros y de esa forma como que le inculcó la lectura, o sea, aplicando algo que normalmente se conoce como la ley, ¿cómo se llama? La contraria a esto. Sí, como es que cuando, o sea, si la gente se le dice no, dígale sí para poder que haga lo contrario. Psicología inversa, exacto. Okay. Muy chévere. Y me llama la atención y porque me gusta escucharlos a ustedes, es porque todo ser humano quiere triunfar en la vida. O sea, yo no conozco al primero, no sé si Daniel o Felipe que nos acompañan detrás de Ixena, están diciendo, ay, yo hoy quiero que me vaya mal. Ningún ser humano se levanta diciendo, yo quiero que me vaya mal. Todo el mundo quiere tener una vida de éxito, ¿cierto? No importa lo que éxito se represente para ellos. Pero cuando nosotros vivimos una vida cristiana y nos acercamos a Dios por interés, o sea, los cristianos nos acercamos a Dios muchas veces, sí, obviamente lo necesitamos, pero todos queremos algo de Dios. ¿Qué? Que Él me bendiga, que Él me sane, que Él esté en mi familia, que Él me restaure, incluso es un interés que uno tiene allí y uno quiere vivir una vida buena delante de Dios, pero lo desobedece. Lo desobedece. Y yo creo que la Biblia, y justamente por eso en Deuteronomio 5:33 dice, manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran. Entonces tendrán una larga vida y les irá bien. En otra versión dice, y serán exitosos. Es decir, que la clave para el éxito, que todo el mundo anda buscando en el mundo, valga la redundancia, Dios nos la está dando aquí. Es simplemente manténgase en el camino que su Dios les ordenó, es decir, obedezcan. La clave para el éxito de cualquier persona es obedecer, pero se nos hace difícil justamente porque todos tenemos una naturaleza pecaminosa, porque todos, como la Biblia dice, quisimos ser Dios como Dios, es decir, yo manejo mi propia vida como yo quiero, yo tomo las decisiones como yo quiero y Dios dice, pues Dios lo dejo, ¿cierto? Porque Dios es un caballero, pero al final eso no te va a llevar al éxito, ¿cierto? Pero alguna vez yo les pregunto, ¿hemos pensado
en la conexión que hay entre la fe y la obediencia? ¿Han pensado alguna vez en eso? O sea, hay una conexión íntima que la palabra de Dios siempre nos dice, la fe viene acompañada de obediencia. ¿Y por qué les digo esto? Porque a todos nos gustan los regalos, ¿cierto? ¿A quién no les gustan los regalos? A todos nos gusta. Y la palabra de Dios está llena de puras promesas que yo las traduzco en regalos para nuestra vida, ¿sí? Pero son promesas que tienen una condición o que están condicionadas por mi obediencia, ¿sí? Entonces, cuando yo le pido algo a Dios, Dios dice, yo ya te lo di, tú simplemente tienes que poner como la moneda de la obediencia y la vas a obtener. Pero ahí es donde muchos cristianos, y me incluyo allí porque yo estoy en este proceso, es simplemente nos cuesta obedecer, yo creo porque nos cuesta soltar el control. Eso yo creo que es algo que marca nuestra vida, es que obedecer a Dios en todo lo que Él nos dice, que muchas veces son cosas raras, es simplemente soltarles el control. Y por ejemplo, chicos, ¿en qué áreas ustedes creen que les ha costado más soltarles el control a Dios y obedecer a Dios en sus vidas? Porque aquí es donde entra, antes de que, mientras piensan ahí, para todos no es lo mismo. Hay gente que, por ejemplo, no tiene problemas con su tema sexual, ¿sí? Más que todas las mujeres, pero hoy en día mejor se ve de todo, ¿cierto? Pero para ellos, el otro es el alcohol, ¿cierto? El otro son los vicios, el otro es los chismes o la envidia, que usted dice, hombre, obedéceme como yo, por el camino que yo te estoy enviando, pero les cuestan. A ustedes, por ejemplo, ¿en qué áreas les ha costado obedecer a Dios? Pues hay algo que pasó en mi vida para empezar a obedecer en Dios, y es que pues primero yo no creía en Dios, entonces obviamente no iba a obedecer a Dios si no creía en Él. Pero el camino que de algún modo me llevó a pensar en Dios es que, por ejemplo, yo empecé encontrándome con un camino en donde yo descubrí la fe de una forma muy diferente a la cristiana. Es algo que se conoce actualmente como la ley de la atracción. No sé si han escuchado eso. La ley de la atracción es una filosofía, digámoslo así, de tendencias nuevas, nueva era, y ese tipo de filosofías en donde sí toman muchas, digamos, aprendizajes bíblicos o enseñanzas de Jesús incluso, y lo aplican de tal forma que es bíblico, en el sentido de que, por ejemplo, Jesús vino a ofrecernos, digamos, como a compartirnos la idea de lo que significa la fe para lograr una vida exitosa, para lograr cosas. Entonces Jesús decía cosas como al que cree todo le es posible. Y eso hace parte de la ley de la atracción. Entonces yo lo aplicaba en mi vida sacando a Jesús de la ecuación. Y entonces me comencé a dar cuenta que si yo aplicaba esa ley de la atracción o la ley de la fe, yo iba a conseguir lo que yo quisiera en la vida. Entonces comencé a ver personas que tenían todo en la vida, que tenían una carrera exitosa, que tenían quizá mucho dinero, que tenían una familia bien. Así que yo me pregunté, ok, si yo sigo por la ley de atracción, por ese camino de la fe que me vende el mundo, entonces yo voy a llegar a tener todo lo que quiero. Y aparte de eso, me encontré con que no es necesario creer en Dios para tener fe. Sí, porque la fe es eso, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, si yo estoy convencido en que voy a tener una casa gigante frente al mar, yo la puedo conseguir. A Dios no lo necesito para eso. Entonces, la fe es algo que nos acompaña a todos, pues, como innato, pues. Sí, es innato, es imposible vivir sin fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo sé a qué se refiere, pero sin fe es imposible vivir, en el sentido de que, por ejemplo, yo no podría vivir si no confío en el piloto del avión en el que me monto. Yo tengo fe en que él sabe manejar ese avión. Yo tengo fe en que el médico al cual yo voy sabe lo que está haciendo y en su operación él sabe lo que está haciendo. Entonces, sin fe es imposible simplemente compartir. La confianza viene de la fe. Entonces, ¿qué pasa o a qué se refiere la Biblia cuando me habla de fe? Si yo puedo tener una vida sin Dios y teniendo fe. Entonces ahí es donde vino, digámoslo así, como mi contraste o mi pelea con yo no necesito a Dios en la vida para conseguir lo que quiero. Y a partir de ahí vino como una pregunta que es, entonces, ¿para qué necesito a Dios?
Está bueno. Sí, es para conseguir las cosas buenas en la vida yo no necesito a Dios. Entonces, No, y ¿para qué pensando necesito a también un Dios? poco en lo que dice Josué, hasta para creer en la ley de atracción, yo debo obedecer a lo que me propone. Y eso usted quiere una casa, trabaje por ella. Claro. En ese sentido. Pero, por ejemplo, lo que yo hablaba con Josué respecto a ver la vida de dos maneras, o la fe. La fe desde la ley de atracción, que es verdad, no necesita a Dios. Yo estaba muy metida en ese cuento y sé que uno trabaja por esas convicciones, obedece a ellas, pero pues lo de este mundo, para las cosas de este mundo yo no necesito a Dios. Pero hay algo que trasciende eso, y es la fe como promesa de salvación. Wow. Entonces yo aquí, siendo sincera, a mí no me trajo a Dios las promesas de que Dios me va a dar prosperidad, me va a dar dinero, eso no. A mí lo que me trajo a hacer cristianismo fue la promesa de que no nos morimos y acá todo termina. Es la promesa de salvación, de perdón de pecados y de vida eterna, de restauración. Sí. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, incluso yo no sabía ni siquiera que la Biblia tenía ese tipo de promesas como para este mundo, por decirlo así. Qué bonito. Entonces, usted puede decir, por ejemplo, que lo que ustedes decían, para conseguir cosas materiales o banales, por así decirlo, yo no necesito a Dios. Pero ahí es donde Dios, es que Dios nos promete otras cosas que este mundo no nos puede dar. Y esas cosas se desatan, ¿no? Las llaves son a través de mi obediencia y de mi fe en Dios. Ya no mi fe en las cosas, ya no mi fe en yo mismo, sino mi fe en Dios, porque hay cosas que naturalmente yo puedo lograr, pero hay cosas que simplemente sin Dios yo no la puedo lograr. Es más, yo siempre, alguna vez escuché y lo tomé como algo para mi vida, es que yo tengo que vivir una vida tan grande que necesite a Dios para cumplirla, ¿cierto? Y esa vida justamente era la vida que tenía David. Este domingo prediqué y quiero traerlo un poquito a colación. Es que en algún momento a Saúl se le llegó una noticia. Él dijo, Saúl, tu reinado ha terminado, va a terminar. ¿Por qué? Y me llama mucho la atención porque dice, es que ya no estás obedeciendo al Señor tu Dios. Entonces puede que lamentablemente muchas personas que han logrado éxito, que han logrado grandes cosas, en algún momento se acabe lo que hay para ellos porque ya, como la Biblia lo dice, alabaron a la creación por encima del Creador. Entonces se dejaron desviar por las bendiciones y no se enfocaron en el Dios que bendice. Y se puede acabar, pero por el contrario, ahí sigue diciendo, yo ya escogí a un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cierto? ¿Qué significa estar conforme al corazón de Dios? Es que es un hombre que quiere lo que Dios quiere. Entonces yo ahí donde me preguntaba es, ¿realmente yo quiero lo que Dios quiere? ¿Sí? Porque es que si yo no quiero lo que Dios quiere, va a ser muy difícil obedecer. Va a ser muy difícil abrir esas puertas con la llave de la obediencia. Entonces, mirábamos la vida de David, pongámoslo como en recuento. David fue un guerrero fenomenal. David fue un músico teso, ¿cierto? David fue un presidente de una nación exitoso. David conquistó muchas ciudades, lo que significaba que traía riqueza y prosperidad a su ciudad. David unificó su pueblo. David logró tantas cosas. David fue una persona exitosa. Si usted trae a David a este tiempo, David dejaría a Elon Musk en pañales, ¿cierto? Porque lograría muchas cosas y significativas. Pero ¿cuál fue el prerequisito para que él lograra todo eso? Es que su corazón deseaba las mismas cosas de Dios y él obedecía prácticamente a todo lo que Dios le decía. Dios le decía ataca, él atacaba. Incluso antes de tomar cualquier decisión, normalmente uno ve a un David diciéndole a Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? ¿Voy tras de ellos? ¿No voy tras de ellos? ¿Qué quiere que yo haga? Entonces su obediencia fue la clave para lograr una vida realmente exitosa. No a la manera de este mundo, porque aunque él tuvo plata, dinero, mujeres y todo lo que quiso en ese tiempo, él cumplió el propósito de Dios para su generación. Incluso hay un versículo que dice, David sirvió a su propia generación. ¿Sí? Entonces,
éxito a la manera de Dios no es simplemente plata, eso es añadidura, es yo realmente lograr el éxito. Y mire todo lo que Dios dejó como en esta caja llamada Biblia, su palabra, un poco de promesas que no son para nosotros, pero que simplemente necesitan la llave. Un ejemplo, yo aquí traje varias, dice, el que hace caso a la palabra de Dios prospera. Y mucha gente quiere prosperar, pero no hace caso a la palabra de Dios. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón, es decir, a los que quieren lo que Dios quiere. El Señor vela por los que le temen. Día tras día el Señor cuida a los justos. Dice, feliz es el hombre que honra siempre a Dios. Y así siga y siga y siga y siga y siga. Hay un poco de promesas. Aquí es donde yo quiero hablar de pronto a nosotros y también hablar a los que nos están oyendo. Es decir, ¿todos tenemos las mismas oportunidades para ser exitosos? La verdad es que sí. Porque estas promesas no están condicionadas a personas, están condicionadas a corazones que obedecen, ¿sí? Es decir, todo el que quiera hacer uso de esto, Dios dice, lo puede hacer, ¿sí? Pero simplemente la desobediencia es algo que a nosotros nos mata, ¿cierto? Algo que corta el chorro del éxito. O sea, con eso que dices, nosotros, pues vos sabes, nosotros trabajamos muchísimo en la superación personal, en cómo ser mejores hoy que ayer y mañana que hoy. Y en ese sentido, sí, constantemente trabajamos en eso. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros hemos hablado de que, o sea, quienes deberían, digámoslo así, dominar el mundo en el buen sentido, quienes deberían estar en lo más alto de la cima de la industria de la música, de los negocios, de lo que sea, de los deportes, deberían ser los cristianos, que son los que tienen ahí en la Biblia las llaves para todo eso. Todo. Y es porque cuando Dios habla de obediencia, no solo se refiere al cielo, eso es otro nivel de premio, digámoslo así, pero también se refiere a cosas de este mundo. Entonces, en este sentido, si nosotros aplicamos todo lo que dice la Biblia, seguro que vamos a tener éxito en esta tierra. Vamos a tener vidas largas, vamos a tener vidas fructíferas, duraderas, prósperas, felices, con un gozo y una paz que sobrepasa tu entendimiento. Vamos a impactar otras vidas. Y de algún modo a mí lo que me hizo acercarme a Dios fue justamente que Él subió, digámoslo así, el nivel, Él subió la vara de lo que me ofrecía por medio de la fe. Wow. Y es que cuando hablábamos, por ejemplo, de ley de atracción, con la ley de atracción yo puedo atraer todo lo que, digámoslo así, los que conocen de la historia de Jesús en el desierto, yo con la ley de la atracción puedo atraer todo lo que Satanás le ofreció a Jesús en el desierto, ¿sí? Todas las riquezas, todos los reinos de este mundo. Entonces, en ese sentido, fue como revelador entender que Jesús subió la vara de lo que ofrece a través de la fe. Y es que a través de la fe nosotros podemos obtener lo que Satanás ofrece. Satanás ofrece, lo máximo que puede ofrecer es los reinos de este mundo y todo lo de este mundo, porque eso le pertenece a él. Okay. Y Jesús viene y dice algo muchísimo más heavy, y es que dice, a través de la fe yo les ofrezco también los reinos de este mundo, pueden tener prosperidad y todo eso, pero lo que yo les ofrezco es una vida eterna, que es lo que decías. Entonces, en ese sentido, la fe nos sirve para este mundo, pero también para algo muchísimo más grande. Y a mí me gustaría pensar un poco más en eso, de qué forma, por ejemplo, se hace más fácil obedecer, teniendo en cuenta que ya no estoy luchando, como dice Pablo, por un premio o una corona corruptible o terrenal, sino por algo muchísimo más grande. Entonces yo creo que no obedecemos es porque no comprendemos la magnitud de lo que está en juego. Y es de algo que decíamos en capítulos anteriores sobre que muchos no leemos la Biblia. Y entonces ahí es donde no se enteran de todas esas cosas. Yo una vez le decía a Eliseo, yo decía, la gente siempre quiere la bendición y la bendición, pero si tú te pones a leer la bendición que Dios te da, siempre hay un después donde Él dice, pero sí. Obviamente yo sé que Dios no condiciona nada, pero yo creo que cuando Él lo hace es obviamente también desde lo humano que Él nos pone como a prueba de que venga, que tanto usted me tiene la fe, como por ejemplo que decía en lo que nos mandó Eliseo, es que si yo confío en Eliseo, pues él me dice algo, ven amor, ayúdame a esto, pues yo voy a obedecer porque ya lo conozco, porque sé que es mi esposo y porque sé que tengo una confianza con él. Entonces yo diría, es falta también de conocer a quién servimos y en dónde estamos poniendo pues nuestra fe y nuestra confianza.
y lo veía pues ahorita que Eliseo decía que en donde en nuestra área no obedecemos y a veces como seres humanos nos cuesta de pronto en la parte, mucho que uno a veces ve es como en la parte económica o cosas pues que nos generen desligarnos de cosas materiales. Muchas veces las personas es eso. Y yo digo, uno por ser cristiano no necesita ser mediocre o lo humilde, pues, que es que humilde lo han transformado, pues, de que usted tiene que estar en la inmunda para ser un buen cristiano, ¿no? Jesús mismo nos lo muestra con todos los que le sirvieron como un David, como un Jonás, no sé, como muchos más de la Biblia, nunca fueron, sino que siempre obedecieron en muchas áreas de su vida. Y lo primero es cuando yo digo, yo no necesito pensar en, ay, voy a obedecerle a Dios. No, es que cuando yo amo a Dios y conozco de Dios, yo no necesito el decirme, venga, obedézcame, sino que simplemente por gracia ya lo obedece uno. Eso es. Pregunta, ¿las cosas que sus papás les decían que obedecieran eran para su bien o para su mal? Sí, para el bien, aunque por ejemplo, ¿cierto? pues en el caso mío, mi mamá nunca me decía el por qué, o sea, ella es como, haga caso y ya. Pero era para el bien. Sí, obviamente sí, pero yo soy de las que, pero ¿por qué? O sea, explíqueme por qué. Y en este proceso, pues ya que uno piensa tener hijos y todo, yo decía, yo quiero que si mi hijo va a hacer algo, quiero darle el por qué y no siempre prohibirle, no puede o sí puede, sino es, ven, es que pasa eso y eso, ¿tú quieres pasar eso? Entonces es más bien como enseñarles el porqué de las cosas y no como, venga, no puede y ya, porque yo dije, si es su mamá, punto, ya. Sí, porque yo le digo, porque por ejemplo Dios siempre en su palabra nos dice el por qué quiere cosas para nosotros. Es más, Dios pone allí cosas para que nosotros la obedezcamos o esas llaves simplemente porque Él sabe que a medida que nosotros maduramos podremos utilizar la llave de la manera correcta, ¿sí? Dios es un buen padre, ¿sí? Y por ejemplo todos de niños, el papá puede tener un cuchillo y estar cortando ahí el niño, cuchillo y cuchillo y cuchillo, pero el papá le dice no. ¿Por qué? ¿Porque el papá es malo o no? Porque de pronto el niño se va a herir, ¿sí? No está listo para utilizar que son esa suicidas herramienta. en potencia los niños. Sí, sí, pero el niño no está listo para utilizar esta herramienta. Ponte a pensar, nosotros y los que están allá ya para ir terminando, ¿cuántas veces Dios te ha pedido que muestres tu confianza en Él a través de la obediencia para saber en qué grave madurez nosotros estamos, ¿sí? Ningún papá, la Biblia dice, quiere cosas malas para sus hijos. No pensemos que Dios quiere cosas malas para nosotros o quiere, o mejor dicho, o que tenga hijos privilegiados, porque eso muchas veces lo escuchamos. Es que no, mejor dicho, nació, ¿cómo es que es? Nació con la estrella, le dicen así. No, Dios a todos nos ama por igual, simplemente está de parte de nosotros, saber hasta dónde nosotros estamos listos para acceder a las puertas que Dios tiene de promesas para nosotros a través de la llave de la obediencia. ¿Algo más que quieran dejarle a todos los que nos están escuchando el día de hoy? ¿Nada? ¿No? Pues, no, a mí sí me gustaría algo que conversaba con Nata hace poco, que siempre conversamos, pues. Me toca, pues. No hay nadie que, por ejemplo, algo que me inquietaba de Lázaro, y es que Jesús hace milagros como la resurrección de Lázaro. Entonces estamos pensando, justo ayer hablaste en la prédica, que cuando compras, por ejemplo, hoy en día con la tecnología y la forma en que compras algo por Amazon, a vos te toca. Eso es fe, o sea, yo tengo que estar seguro de que algo viene, eso es fe. O sea, la fe no es algo espiritual ni religioso, la fe es, digamos, una capacidad que tenemos los seres humanos, que es de ver algo que todavía no es. Entonces, cuando vos compras por Amazon, vos ves que ya viene, digamos, la guitarra, y entonces vos ya pagaste por ella, pero vos cuando compras esa guitarra sin todavía verla, vos la esperas y algo en lo que basas tu fe es en la confianza que te da el vendedor de esa guitarra. Vos entras y tienes estrellitas que califican que es un buen vendedor, que a otras personas le ha llegado el producto y que les gusta. Entonces tiene una reputación. Entonces hablábamos que de algún modo los milagros que hizo Jesús
Por ejemplo, levantar a Lázaro de los muertos era poniendo estrellitas de reputación. O sea, de nada sirve, digámoslo así, resucitar a Lázaro. Lázaro se iba a morir. De nada sirve sanar al cojo si el cojo se va a morir. O sea, de nada sirvió resucitar a la hija de Jairo si igual se va a morir. Entonces, de nada sirve si yo me muero y Jesús me resucita si otra vez me va a morir. O sea, esos milagros no salvan. Son milagros que Jesús los hizo simplemente para ganarse una reputación, para que nosotros digamos, como el vendedor, este tiene una reputación impecable, así que si en esto ha cumplido, yo creo que si él dijo esto, otro ha cumplido. Entonces, pensamos en que básicamente la salvación, o nosotros creemos en la salvación por la reputación que tiene el que nos está vendiendo la salvación. Y es que él le dijo a Lázaro, ven fuera, y Lázaro salió. Él le dijo al viento, cálmese, enmudezca, y el viento se calmó. Él le dijo a sus discípulos, me voy a morir, al tercer día voy a resucitar. Se murió, resucitó, y él nos dijo a nosotros, ustedes van a morir, pero si ustedes confían en mí y creen en mí, entonces ustedes van a resucitar. Entonces, en ese sentido, se hace mucho más fácil obedecer, porque yo digo, a este tiene una reputación impecable y todo lo que ha dicho se cumple, hasta Así cosas es. tan milagrosas y asombrosas como que un muerto resucite. Entonces, creo que de esa forma es más fácil obedecer. Mucho. Así cerramos de la mejor manera. Gracias, chicos, por acompañarnos hoy. Gracias a todos los que nos ven por acompañarnos. Yo quiero que usted ponga allí abajo en qué áreas usted necesita confiar más en Dios, necesita obedecerle a través de la confianza, y qué cosas de pronto usted quiere desatar sobre su vida. Vaya y busque una promesa en la Biblia y dice, yo quiero, mejor dicho, cualquiera de todas esas, póngala allí en los comentarios y déjenos también los mensajes, los títulos o los temas que quieren que nosotros hablemos en nuestra segunda mitad de esta temporada que ya vamos a iniciar. Así que no se despeguen de CJ Radio y de todo lo que tenemos para ustedes. Los queremos mucho. Recuerde que el mensaje es el mensajero. Chao.